Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más estamos transmitiendo este programa para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Como siempre, les invitamos a que puedan promover este mensaje, que podamos compartirlo en nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube Iglesia Roca y Fortaleza Oficial, para que más personas puedan aprender de la palabra de Dios y que podamos juntos crecer con el alimento que el Señor nos envía. Gracias nuevamente. Vamos a estar orando en esta mañana para que el Señor obre, para que el Señor nos bendiga, y luego pues vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Oramos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este momento. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú nos llevas de la mano. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Tú te la mereces. Bendito eres para siempre. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu presencia divina, Señor, con nosotros. Te rogamos en esta hora que nos perdones por nuestras faltas. Venimos arrepentidos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Y permite que podamos agradarte, que podamos hacer tu voluntad, que podamos, Señor, seguir tu ejemplo. Trae tu palabra en esta mañana. Señor, a las personas que se conectan, bendíceles, Padre Santo, las peticiones que estén en los corazones, que sean concedidas, las expectativas que tengamos para este año 2021, año que recién iniciamos. Padre, las ponemos en tus manos para que sean concedidas, Señor, para que tú nos guíes y para que tú nos lleves a un término satisfactorio. En el nombre de Jesús, reprende al maligno. Todo pensamiento contrario, Señor, sea quitado, y que podamos ser bendecidos por tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a leer un versículo inicial en Mateo capítulo 17. El tema para esta mañana es la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Capítulo 17 de Mateo. Y versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Amén. Bueno, cuando decimos el tema la luz y las tinieblas, siempre la luz se asocia con el bien y las tinieblas se asocian con el mal. Y tiene sentido, porque esa idea, la idea de que la luz se asocie con el bien y la oscuridad se asocie con el mal, esa idea está basada precisamente en la palabra de Dios. La Biblia habla que Dios, que el Señor al que nosotros adoramos, Él es bueno. Dice la Biblia que Él es el Padre de las luces, de las lumbreras. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo muy singular,
una visión, pero más que una visión fue un momento único que los apóstoles presenciaron. Específicamente Juan, Pedro y Jacobo. Dice la Biblia, el Señor se transfiguró delante de ellos, dice, y resplandeció su rostro como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sabemos que Jesús, una persona completamente distinta, su nacimiento fue milagroso, su concepción fue milagrosa por obra del Espíritu Santo. Era el mismo Hijo de Dios que permitió que aquel milagro de la concepción se diera para tomar nuestro lugar y pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos. Obviamente, ya hemos estudiado hasta la saciedad que como seres humanos nosotros no hemos podido ser fieles a Dios, porque solamente desde que nosotros somos concebidos, a partir de ahí, casi como por defecto de fábrica, digamos así, nacemos con el pecado. Entonces, por más que tratemos de portarnos bien, de ser íntegros, siempre habrá un desliz, una situación que ofenda a Dios. Y por esa causa vino Cristo a tomar nuestro lugar para ser Él perfecto, para que la gloria sea para Él. Y de esa manera nosotros como sus hermanos menores, nosotros como hermanos, porque Él también se hizo humano por eso, tener nosotros el beneficio, porque Él en representación de la raza humana pagó con su vida, resucitó, dice la Biblia, al tercer día, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. La gloria es para el Señor. Por lo tanto, nosotros participamos de esa bendición. Entonces, bueno, acá, en este episodio, ocurre, dice la Biblia, que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, dice, como la luz. Era la naturaleza de Cristo, una naturaleza de bien, una naturaleza de todos los beneficios para la humanidad. Y estos versículos se parecen también a lo que dice Apocalipsis, cuando Juan, los primeros versículos de Apocalipsis, los primeros capítulos, hablan de la visión de Juan. Cuando él estaba exiliado en una isla que se llamaba Patmos, y la palabra de Dios dice que Juan vio al Señor. Su rostro resplandecía, dice la Biblia. Dice, era semejante al Hijo del Hombre. Y sus vestidos eran blancos. Exactamente la misma descripción que aparece acá en el versículo 2. Por lo tanto, sin duda que Juan presenció otra vez al Señor Jesús con toda su gloria. Aquí también vieron al Señor con toda su gloria. Este Juan sí era un hombre tremendo. Aquí mira a Jesús en su gloria por unos segundos. En Apocalipsis vuelve a ver al Señor en su gloria. ¡Qué milagro más extraordinario! Y luego el Señor le revela lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, notamos cómo la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Dios es una naturaleza de bien. Y otra vez digo, se asocia con el color blanco, digamos, o con la luz. Acá tengo yo una lista. Se asocia el bien, se asocia con la luz, se asocia con el color blanco y se asocia con la vida. Esas cuatro características son características de Jesús. Él es la vida, Él es luz, Él es bueno, dice la Biblia, Él está del lado del bien. Todo lo que es bueno viene de Dios, viene de Jesús, y la Biblia lo representa con el color blanco. Todas esas características representan la persona de Jesús.
Todas estas características representan el carácter de Dios. Vamos a leer, hermanos, vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1 y versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. Versículo número 13. Dice: en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces dice, sus cabellos y su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve. Nuevamente hace la referencia, y es una referencia prácticamente metafórica, porque hay personas que piensan que por lo que dice acá, Jesús, su aspecto físico dicen, Jesús era rubio, porque aquí dice que su cabeza era blanca. Pero aquí es una metáfora de la pureza de Dios. En realidad, el aspecto físico de Jesús cuando vino en la tierra, eso queda en segundo plano. Pues si usted sabe cuál es el área geográfica donde Jesús desarrolló su ministerio, todos tenemos y todos sabemos cómo son los rasgos físicos de las personas de esa área geográfica. Entonces lo más lógico era que Jesús era parecido a esos rasgos, todos los conocemos. Entonces cuando dice acá que dice que sus cabellos y su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve, está hablando del carácter de Jesús. Esa pureza, esa limpieza, esa santidad que lo caracteriza. A eso se refiere. Como dice en Mateo, que acabamos de leer, ahí se entiende ya que si era literal. Dice, sus vestidos se hicieron blancos y su rostro resplandeció como el sol. Ahí el lenguaje es más literal. Se entiende que está hablando que eso así ocurrió en el capítulo 17 de Mateo. Entonces, Jesús tiene un carácter bondadoso para la humanidad. Ese es su principal ministerio, la humanidad. Salvar a la humanidad de una espiral de dolor, de desesperanza, donde siempre el ser humano ha caído. Cuando siente que ya no hay más, cuando siente que hasta ahí llegó todo, aparece Jesucristo como la esperanza. Ahí está. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19. Más adelantito acá. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer pues esta parte que en otras ocasiones también hemos tomado como referencia. El versículo 11 dice: vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces vemos acá, hermanos, como otra vez hace la referencia al color blanco. Dice que los ejércitos le seguían vestidos de lino finísimo, blanco, pero no solo blanco, sino limpio.
blanco y limpio, dice la Biblia. Y también dice pues que estaba montado en un caballo blanco. Todas esas son referencias del Señor Jesús, de la bondad del Señor Jesús. Todo eso habla de su carácter, de su naturaleza de bien, de bondad. No hay maldad en Él, dice la Biblia. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, hoy no tomamos ese versículo, pero dice que en Él no hay tinieblas, dice la Biblia. No hay. Vámonos, hermanos, vámonos al libro de Salmos, capítulo 136 de Salmos. Fíjense, este capítulo habla de la bondad de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Capítulo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es un Dios misericordioso. Dice, Él es bueno. Ese es el carácter de Dios, un carácter de bondad, un carácter de misericordia. Las iglesias debemos imitar ese carácter de Dios, ese carácter de misericordia. No se entiende cómo en el presente hay unas iglesias completamente cerradas, legalistas. Iglesias que pareciera ser que están dirigidas por los fariseos de antes, donde las personas tienen que ser como robots, ¿verdad? No pueden ver para allá, no pueden ver para acá, no puede faltar a ninguna actividad de la iglesia. Aquí en esta iglesia hay actividades los 10 días de la semana y las 25 horas del día. Aquí no puede faltar, y si falta, usted está en pecado. No se puede hacer eso. Así eran los fariseos. Por eso Jesús vino a dar un descanso, y hace días estudiamos esa palabra que dice: aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor, y hallaréis descanso. No solamente un descanso espiritual, sino un descanso físico también. ¿Cómo vamos a estar teniendo actividades los 7 días? ¿Cómo vamos a estar haciendo cultos hasta las 2 de la mañana? Eso no se puede. ¿Y qué? ¿Dios se va a ofender por eso? Porque nuestros cultos no duran 6 horas. No se ofende por eso. El Señor es bueno. El Señor entiende. Él sabe la necesidad del ser humano. Entonces, Él demuestra su carácter bondadoso. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, el buen samaritano. Son parábolas que hablan de la bondad de Jesús. El pródigo se gastó todo lo que tenía, dice la Biblia. Lo malgastó. No lo invirtió, malgastó lo que su padre le dio. Y después ahí venía con la cola entre las patas, ¿vea? Y con las orejas agachadas ahí, ¿vea? Papá, buenas tardes. ¿Cómo lo recibió el padre? Ah, no, qué bueno que el pródigo llegó con el Padre Santo, porque si hubiera ido donde los pastores modernos, no, hombre, estos pastores lo mandan a la perdición al hombre, al pródigo. No, aquí quítate, no te quiero ver. Sos un pecador, yo te he recibido 10 veces y lo mismo haces. No le dijo así, sino que le dijo: hijo, qué bueno que hayas regresado. El padre lo abrazó. Dice que hizo una fiesta porque su hijo regresaba. No le preguntó nada. Lo recibió. El samaritano igual. El samaritano tuvo compasión de aquel hombre que había sido golpeado, sin importarle quién era, sin importarle de dónde venía, sin importarle nada. Él lo agarró, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde pudieran ayudarle. Y todavía se comprometió con el mesonero. Le dijo: si gastas algo extra, también yo te lo voy a pagar cuando venga, no te preocupes.
pero este hombre atendelo bien. El carácter del samaritano, un carácter de misericordia, es representativo también porque los judíos en esa época miraban mal a los samaritanos. Entonces yo creo que algunos judíos hubieran querido que la parábola hubiera sido el buen judío. ¿Por qué el Señor está diciendo el buen samaritano y no el buen judío? Porque se supone que los judíos eran buenos y los samaritanos eran malos. Pero el Señor a propósito lo hizo, el buen samaritano. Esa es una frase contradictoria, porque los samaritanos eran mal vistos por los judíos. Los que se sentían santos, vea, yo soy judío, híjole. No, pero el de la parábola es samaritano. El Señor le dio el papel estelar al samaritano. El carácter de Jesús es como el del samaritano, un carácter de misericordia, como el papá del pródigo, un carácter misericordioso. Aquí dice, para siempre es su misericordia. Tiene 26 versículos, el capítulo 136, y todos hablan de la misericordia de Dios, del bien, de la bondad, de la gracia, de la oportunidad que Dios nos da, sin hacernos preguntas. Ese es el problema. Mucha gente no va a las iglesias por los pastores metidos. Pastores, no sean metidos. Dejen de estarle preguntando tanto a la gente. Una vez yo hace tiempo fui a una iglesia, cuando estaba soltero todavía, y me sentaron ahí en una silla, y delante de mí pusieron una mesa larga y se sentaron como 4 gentes. Puchica, yo pensé que estaba delante del FBI. ¿Y usted cómo se llama? ¿De dónde viene? Puchica, la primera vez que llegaba a la iglesia. Gente preguntona, dejen de andar preguntando. El pródigo el padre del pródigo no le preguntó nada a su hijo. El samaritano no le preguntó nada, que él estaba medio muerto, dice la Biblia. Las preguntas sobran. Tengamos el carácter de Cristo, un carácter de misericordia. Vámonos a Eclesiastés, capítulo 9. Damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se conectan. Gracias por estar con nosotros. Eclesiastés, capítulo 9. Está después de Proverbios. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí lo va a encontrar. Después de Eclesiastés está Cantares, está Isaías. Si va llegando ahí por Juan y por Lucas, ya se pasó, denle para atrás. Eclesiastés, capítulo 9. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después está Isaías. Dice el capítulo 9 de Eclesiastés y versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. El ungüento era pues como un perfume antiguo, ¿verdad? En otras palabras, como que dijera, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y siempre debes andar bien bañado. Así sería la traducción moderna. Pero vamos a enfocarnos en lo que dice la primera parte: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Otra vez, tenemos que decirlo. No está hablando literal. No quiere decir, hermano, amigo, no quiere decir que usted va a andar vestido de blanco todos los días. Es una metáfora. Se refiere a su carácter, se refiere a su conducta. ¿Cómo debe ser una conducta? Dice, en todo tiempo sean blancos mis vestidos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos asociando el color blanco con el carácter de Jesús. En otras palabras, en todo tiempo mi conducta tiene que ser semejante a la conducta de Jesús. Una conducta de amor, una conducta de misericordia, una conducta de gracia, una conducta de tolerancia, una conducta de paciencia. Son valores que se están perdiendo hoy. La gente ya no tiene paciencia. Todo lo quiere rápido. La gente ya no es tolerante. La gente, sí, pues, hay un egoísmo en todas partes. Tenemos que ser más como Jesús.
En todo tiempo, dice, sean blancos sus vestidos. Amén. Vamos, hermanos, a leer también. Vámonos a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Miren lo que dice. Del versículo 1 en adelante, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En estos 4 versículos acontece algo completamente extraordinario. Nosotros pudiéramos, todo el sermón pudiera ser de esos 4 versículos. Hay una riqueza de sabiduría en esos versículos, pero por causa del tiempo, pues voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede ser que Dios hizo los cielos y la tierra? Veamos la primera parte, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente nos imaginamos la naturaleza hermosa, pastos verdes, volcanes, ríos, lagos, aves que cantan y vuelan, animalitos que saltan, ¿verdad? Conejos, etc. Pero después dice, la tierra estaba desordenada. ¿Cómo es eso? O sea, que Dios hizo algo malo. De ninguna manera. Estamos viendo que Él es bueno. Él no hace las cosas mal, Él las hace bien. Entonces, creemos que sucedió la rebelión de Satanás. Después del versículo 1, pues pensamos, y todos los teólogos también analizan y consideran que fue ahí lo que pasó en el cielo, cuando Satanás se rebela. Aquel ángel lucero, el querubín protector, se rebela, es expulsado con las legiones rebeldes del cielo. Entonces vienen a la tierra, y lo que Dios había hecho, ellos lo desordenan todo. Por eso dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y por eso dice, las tinieblas. Entonces ahí vemos la primera referencia de las tinieblas. Dice, estaban sobre la faz del abismo. Ahí está ya el carácter del enemigo. Las tinieblas. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se refiere a que las legiones del ángel rebelde Lucero tuvieron una confrontación con las legiones celestiales del Dios Todopoderoso. Y fue una batalla grandísima que no podemos imaginar, pero cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, habla de la victoria de Dios, de la victoria de sus ángeles sobre Lucero y sus legiones. Dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ahí está el carácter de Dios. Había una oscuridad tremenda, dijo Dios, bueno, aquí hay que arreglar, que la luz exista. Y existió la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahí está. El bien, la luz, la vida. El bien, la luz y la vida. Características de Dios. Y vio Dios que la luz era buena y separó, dice, la luz de las tinieblas. Y ahora la luz siempre permanece. Donde sea que haya oscuridad, usted lleva la luz y la oscuridad no prevalece. Prevalece la luz.
Y eso es un principio, ¿de qué sería? Un principio de... ¿Cuál es la materia que estudia la luz? No sé. De física o yo no sé. Pero eso es un principio comprobado. Ahorita lo comprobamos en nuestras casas, en cualquier parte. La luz prevalece sobre las tinieblas. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Vámonos a Juan, capítulo 1. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así está el orden. Capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Casi lo mismo que acabamos de leer en Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahí está otra vez. Y la vida era la luz. Otra vez. La vida, la luz y el bien. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí está, otra vez. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que alumbra, nos alumbra, venía a este mundo. Entonces Jesús es la luz. Ese es el carácter de Dios, un carácter de bondad, un carácter de vida. Ya vamos a leer otra vez otros versículos. Entonces ese es el carácter de Dios. Ahora, pues, todavía está el enemigo, que es Satanás. Se opone. Satanás se opone. Si Jesús es vida, lo contrario de la vida es la muerte. Representa a Satanás. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. El que practica el pecado muere. Eso lo podemos ver. Cuántas cosas tristes suceden, ¿verdad? Una persona que va y que quiere asaltar un banco, por ejemplo, y los custodios repelen el ataque con fuego, y el asaltante queda muerto. Ahí se cumple la palabra inmediatamente. Encontró la muerte por estar practicando el pecado. Pero hay muchos más ejemplos. Entonces, si Jesús es la vida, Satanás representa la muerte. Si Jesús es la luz, Satanás representa la oscuridad. Si Jesús es el bien, Satanás representa el mal. Si en la Biblia se representa a Jesús como blanco, pues a Satanás se le representa como de color negro. Un ser de oscuridad. Por eso dice, al principio Génesis, dice, las tinieblas cubrían el abismo. Tinieblas. La oscuridad. La maldad. Vámonos hermanos a... Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Corintios, Efesios, más adelante, Gálatas, Efesios. Espérense que yo, bien bonito diciéndoles, y ahorita ya estoy perdido. Oh, aquí está. Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses dice: vamos a leer el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice:
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esos versículos hablan de ese personaje diabólico que se conoce como el anticristo, que aparecerá en el período de la gran tribulación. El anticristo prácticamente es como una personificación de Satanás. Otra vez, no estamos hablando literalmente que va a aparecer un monstruo, ¿verdad? No, ese es un personaje, pues como una persona, valga la redundancia, ¿verdad? Cualquiera. Va a ser, se piensa que va a ser como un político, alguien muy, sí, muy carismático, porque lo que quiere es engañar. Por eso dice, nadie os engañe. Pero el asunto es, miren lo que dice el 4, dice, el cual se opone, todo lo opuesto. Si Cristo es la vida, Él es la muerte. El enemigo es la muerte. Si Cristo es la luz, el enemigo representa la oscuridad. Si a Cristo se le representa por el color blanco, a Él se le representa por las tinieblas, por el color negro, oscuro. Si Cristo representa el bien, el enemigo obviamente representa el mal. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es bastante clara respecto a que hay dos posiciones que nosotros podemos elegir: la posición del Señor Jesucristo y la posición de Satanás. Ninguno será obligado a ir a ninguna de las posiciones. Usted tomará la posición que usted quiera: seguir al maestro o seguir al enemigo. Y miren, hermanos, otra vez, a mí me da cólera, discúlpenme, me da cólera que allá en Facebook ponen unos memes que dicen, si no le das like a esta foto, entonces estás con Satanás. Déjense de bayuncadas, hombre. A esa gente yo la bloqueo, chis. Bueno, y el perfil ni es mío, el perfil es de mi esposa, pero ahí de abusivo yo lo bloqueo porque aparece, ¿verdad?, una foto con un fuego y otra foto con un señor que representa a Jesús. Si tú eres de Cristo, dale like. ¿Pues qué le parece que no le doy like y yo soy de Cristo? Son puras perdederas de tiempo. Eso no significa nada. Hay dos posiciones: estar con Cristo o estar en contra de Él. Estar con la luz o estar con las tinieblas. Estar con el bien o estar con el mal. La luz es característica de abertura, es característica de sinceridad, es característica de transparencia. Por eso hay tantos alborotos en los políticos, ¿verdad? Porque tienen cosas ocultas ahí que no quieren que se sepa. ¿Por qué no quiere que se sepa? Porque lo va a avergonzar, porque a saber qué magufiadas andan haciendo la mayoría de políticos. Pero una persona buena y perfecta es la persona de Jesús. Si nosotros nos acercamos a Jesús, así como aquel hombre recibió a su hijo pródigo, Jesús así nos recibe a nosotros. Nosotros somos representación del pródigo. Y ese Padre amoroso representa a Dios. Nosotros somos representación de aquel hombre que fue dejado medio muerto por los ladrones. Y Jesús representa el samaritano. O sea que Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido misericordioso. Él nos ha dado las cosas que verdaderamente nos benefician. La invitación esta mañana es para que estemos cerca de Jesús. Que seamos como Jesús, que imitemos la conducta de Jesús, que podamos ser transparentes en todas las áreas. Y bueno, hay cosas que necesitan ser corregidas, corrijámoslas en la medida de lo posible.
corrijámoslas. Así que, hermanos amados, bueno, ojalá que podamos meditar en estas consideraciones que hemos tenido y que nuestro corazón, que tengamos la firme convicción, el firme deseo, la decisión de estar del lado de Cristo. Jesús dijo, el que no es por nosotros, está contra nosotros. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, solo hay dos posiciones, no hay puntos intermedios. Por ahí yo le pregunté a alguien, esta semana le dije, usted, si fallece, ¿usted está preparado? ¿Y qué pasará con su alma el día que usted fallezca? Y me dijo, yo ahorita no me quiero preocupar por eso. Ay, me voy a preocupar de eso cuando muera. Pero yo le dije, bueno, lo que enseña la palabra es que debemos preocuparnos por eso hoy en vida, porque después de la muerte ya no hay oportunidad. ¿Qué tal si después de morir veamos algo desagradable y querramos cambiarlo? Ya será demasiado tarde. Mejor estar seguros en la vida, que el día de la muerte estaremos con Cristo. Que desde ya sepamos, que desde ya tomemos esa decisión de entregarnos a Cristo, de querer ser como Él, de pedirle perdón, para que cuando dejemos el cuerpo, veamos su rostro y vamos a estar con Él toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este consejo. Señor, gracias porque tú eres la luz de nuestra vida. Tú eres, Señor, la bondad personificada. Gracias por haberte acordado de nosotros. Padre, yo te pido que tú bendigas a las personas que nos han acompañado, las personas que con humildad han recibido esta palabra. Bendíceles, guárdales en el nombre de Jesús. Padre, recibe a aquellas personas que vienen a ti, que te piden perdón. Aquellos que en su corazón oran pidiéndote perdón, recíbeles, Señor, en el nombre de Jesús. Porque queremos estar de tu lado. Queremos ser hijos de luz. Queremos imitar esa bondad que tú nos has mostrado, Señor. Queremos ser hijos tuyos y dar testimonio de que lo somos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que está con nosotros. Ponemos en tus manos las peticiones. Oramos por tu siervo Ricardo García. Oramos por tu siervo Ricardo Lemus. Padre, para que tú obres en estas vidas y que te sigas glorificando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.